IA4, Planeación y Presupuestos, por Daniel Eduardo Fandiño. First part of this exposition, we're going to be talking about the video Introduction to Managerial Accounting, Master Budget, and Responsibility Accounting. So the video talks about managers and budgeting and how budgets are used to plan and control actions and their related revenues and expenses, to incorporate management strategic and operational plans, such as planning technology upgrades and planning capital asset replacements, improvements, or expansions, and to compare actual results with budgeted amounts to determine corrective actions. Now, managers use these budgets in a cycle, which starts by developing a strategy. Then they plan, which develops into a budget. And the third part of the cycle is to act upon those plans. And finally, they control those actions. After doing all this, they receive feedback to identify corrective actions. Now, what are the benefits of budgeting? Well, they force managers to plan, they promote coordination and communication, and they provide a benchmark that motivates employees and helps managers evaluate performance against planned goals. And the performance report is used to identify areas where the actual results differed from the budget. Now, the second part talks about the master budget, which is the set of budgeted financial statements and supporting schedule for the entire organization. They include three types of budgets. The first one is the operating budget, which is composed of the sales budget, the production budget, the inventory budget, the purchase budget, the operating expenses budget, and the cost of goods sold budget. As you can see to your right, in the image, there's the operating budget with its components. And the first one, the sales budget, is the cornerstone of master budget, and it's the most important one. The production budget, the direct materials budget, the direct labor budget, and the manufacturing overhead budget, they are related to this type of company, which may vary depending on the company, and they may also include the inventory and the purchases budgets. And then after all of this production budget is determined, then the cost of goods sold budget is made. Now, the selling and administrative expenses, or the operating expenses budget, shows estimated expenses for the period after sales and cost of goods sold budget is made. Now, the second type of budget is the capital expenditures budget, which is the plan for purchasing property, plant, equipment, and other long-term assets. Now, the final type of budget, the financial budget, is made up of plans for raising cash and paying debts, such as the cash budget, which is the project cash receipts and payments, and details how to go from the beginning cash balance to the desired ending balance. The budgeted balance sheet, which projects each asset, liability, and stockholders' equity accounts. And finally, the budgeted statement of cash flows, which projects cash flows from operating, investing, and financing activities. The budgeted income statement is made after the sales budget, the production budget, the cost of goods sold budget, and the operating expenses budget is made, and is the overview of all of the set budgets. Well, it is important to remember that they contain projected amounts and they do not contain actual amounts. Para la segunda parte de esta exposición,
Vamos a analizar el procedimiento para el desarrollo y resolución de los ejercicios compañía que produce y vende sillas universitarias, Ecodiciones Limitada y Districemento Limitada. Ejercicio 3 de la página 188 llamado compañía que produce y vende sillas universitarias, se nos da el costo de las materias primas requeridas por silla, que es de 2.700, el costo de la mano de obra directa por silla, que es de 3.300, los costos indirectos variables por silla, que es de 1.980, los costos y gastos fijos para el año, que es de 14.440.000, los desembolsos en efectivo, que es de 10.800.000, un gasto variable de 500 para cubrir la publicidad y las comisiones por silla, y el precio de venta de cada silla por 16.480. A partir de la información anterior, la primera pregunta nos pide que calculemos cuántas sillas debe vender la empresa en el año para estar en el punto de equilibrio. Para ello, sumamos el costo de las materias primas por silla, el costo de la mano de obra directa por silla, los costos indirectos variables por silla y el gasto variable de 500 para cubrir la publicidad y las comisiones por silla, teniendo así la sumatoria, el que sería el total de costos y gastos variables por silla, siendo de 8.480. Al obtener el total de costos y gastos variables por silla, sacamos el precio de venta por silla de 16.480 y lo restamos con el total de costos y gastos variables por silla para calcular el margen de contribución unitario por silla, que es de 8.000. Ya teniendo el margen de contribución por silla, dividimos los costos y gastos fijos de 14.400.000 con el margen de contribución de 8.000 para obtener el punto de equilibrio en unidades, siendo este de 1.805 sillas. Para la segunda pregunta, se nos pide que calculemos cuántas sillas debe vender la empresa en el año para no perder ni ganar en efectivo. Sabemos que los desembolsos en efectivo de la compañía son de 10.800.000 y con ello solo necesitamos dividir los desembolsos con el margen de contribución unitario que calculamos en la pregunta anterior, obteniendo así el número de sillas que la empresa debe vender para no ganar ni perder en efectivo, o en otras palabras, su punto de cierre, que es de 1.350 sillas. Para la tercera pregunta, se nos pide que representemos gráficamente el punto de equilibrio y el punto de cierre de la compañía. Para ello, determinamos la ecuación para los ingresos totales de la compañía, siendo Y es igual a 16.480x y X es el número de sillas. La ecuación en línea recta para los costos totales, siendo Y es igual a 14.440.000 más 8.480x. Y la ecuación en línea recta para los costos totales vivos, siendo Y es igual a 10.800.000 más 8.480x. Luego de determinar las ecuaciones necesarias, como lo podemos ver en la pantalla, creamos la gráfica utilizando el motor de respuesta online llamado Symbolab. Al comparar los ingresos totales con los costos totales para mostrar el punto de equilibrio, donde, como podemos ver, donde las líneas intersecan, al igual que los ingresos totales con los costos totales vivos para mostrar el punto de cierre. Y lo mismo con donde las líneas intersecan. Para la cuarta pregunta, se nos pide que determinemos el impacto que tiene un incremento en el costo de la mano de obra de un 10% y una disminución en el costo de materia prima de un 15% sobre los puntos de equilibrio y cierre y representar esta situación gráficamente. Para empezar, calculamos el aumento en el costo de la mano de obra al multiplicar el costo original de la mano de obra de 3.300 por 1,1, lo que nos da 3.630. Y la disminución en el costo de materias primas requeridas por silla al multiplicar el costo original de 2.700 por 0,85, lo que nos da 2.295. Ya teniendo la información de los nuevos costos variables, lo sumamos con los costos indirectos variables por silla y el gasto variable de 500 para cubrir la publicidad y las comisiones por silla, obteniendo así el total de los costos y gastos variables por silla, como lo podemos ver acá, de 8.405.
Luego calculamos el nuevo margen de contribución unitario al restar el precio de venta, que sigue siendo igual, con el nuevo total de costos y gastos variables por silla, y esto nos da 8.075. Al tener el margen de contribución unitario para esta situación, calculamos el punto de equilibrio dividiendo 14.440.000 o el costo fijo con el nuevo margen de contribución unitario, dando el resultado de 1.789 sillas. También calculamos el punto de cierre nuevo al dividir 10.800.000 los desembolsos en efectivo con el margen de contribución nuevo que calculamos para esta situación, y lo que nos da el resultado de 1.338 sillas. Para representar gráficamente a la nueva situación, simplemente reemplazamos las ecuaciones de los costos totales y gastos variables por los costos totales y los costos totales vivos con el nuevo total de costos y gastos variables por silla, siendo costos totales es igual a 14.440.000 más 8.405x, que ahí es donde se produjo el cambio. Y costos totales vivos, siendo ya es igual a 10.800.000 más 8.405x. Y seguimos el mismo procedimiento que tomamos para la tercera pregunta. Entonces utilizamos Symbolab para representar gráficamente estas ecuaciones, como lo podemos ver a continuación. Por último, comparamos los puntos de quiebre, los puntos de equilibrio y cierre calculando las variaciones que había previo a los cambios y después de los cambios, como lo podemos ver a continuación. La quinta pregunta nos pide que encontremos los efectos que se producirían sobre los puntos de equilibrio y cierre originales si se incrementan el precio de venta y los costos y gastos fijos por un 20%. Para ello, calculamos el nuevo precio de venta y los costos y gastos fijos al multiplicar los costos anteriores por 1,2, siendo los valores 19.776 para el precio de venta y 17.328.000 para los costos y gastos fijos dentro de esta situación. Luego determinamos el margen de contribución unitario para esta situación al restar el precio de venta para, en este caso, con el total de costos y gastos variables por silla originales, dando como resultado 11.296. Con ello obtuvimos el nuevo punto de equilibrio en unidades al dividir el nuevo costo y gasto fijo con el nuevo margen de contribución por silla, dando como resultado 1.534 sillas para el punto de equilibrio. Ahora, para el punto de cierre, asumimos que los desembolsos en efectivo también incrementaban en un 20%, entonces multiplicamos el valor original de los desembolsos en efectivo por 1,2 y nos dio 12.960.000, como podemos ver allí. Y a continuación dividimos el nuevo desembolso en efectivo con el margen de contribución unitario para esta situación y obtuvimos el punto de cierre de 1.148 unidades. Por último, como lo hicimos en la pregunta anterior, comparamos los puntos de equilibrio y cierre calculando las variaciones que había previo a los cambios y después de los cambios. La sexta pregunta nos pide que calculemos cuántas sillas se deben vender para obtener una utilidad operativa de 2 millones. Si se utilizan los datos originales, bueno, empleando la ecuación para conocer el número de unidades que se deben vender para obtener una utilidad deseada, podemos saber la respuesta. Esta ecuación se da como costo fijo más utilidad deseada dividido por el margen de contribución unitario es igual al número de unidades que se deben vender. Entonces, 14.440.000 más 2 millones dividido por 8.000, que es el margen de contribución unitario original,
es igual a 2.055 unidades que se deben vender para obtener una utilidad operativa de 2 millones. Para la última pregunta, se nos pide que calculemos el porcentaje en que se podrían incrementar los costos de producción variables si hay un aumento del 15% en el precio de venta, para estar en la misma situación del punto anterior. Para ello, multiplicamos el precio de venta original por 1,15, dando como resultado 18.952. Después, reorganizamos la ecuación para conocer la utilidad deseada y así calcular el margen de contribución deseado para esta situación. O sea, el margen de contribución unitario es igual a los gastos fijos más la utilidad deseada dividido por las unidades que se deben vender para obtener esa utilidad. Y con todo esto, calculamos que el margen de contribución unitario deseado para esta situación es de 8.000. Luego, restamos el nuevo precio de venta con el margen de contribución deseado para calcular el nuevo total de costos y gastos variables por silla para esta situación, el cual es de 10.952. Con el nuevo total de costos y gastos variables por silla para la situación, lo dividimos con el total de costos y gastos variables por silla originales para calcular el incremento de porcentaje en los costos de producción, que es de 29,15% el incremento. A continuación, se explicará la forma en que se desarrolló el ejercicio número 2 de la página 218 sobre el caso de la empresa Ecoediciones Limitada. La situación es la siguiente. Ecoediciones Limitada incurrió en los siguientes costos para la edición de 1.000 ejemplares de su texto Introducción a la Contabilidad. Materias primas, 1.200.000. Mano de obra, 440.000. Costos indirectos, 260.000. Las regalías a los autores se calcularon un 10% del precio de venta. Los gastos operacionales de administración y ventas propios y asignados para la edición del texto son: gastos propios, 360.000. Gastos asignados, 140.000. Se pide calcular el precio de venta por libro, suponiendo que primero la empresa tiene como política obtener una utilidad del 40% sobre sus costos y gastos. Segundo, la editorial requiere una utilidad del 30% sobre el precio de venta. Considerando cada caso independiente, se nos pide preparar un estado de resultado para cada precio de venta, determinar para cada uno el margen de contribución, punto de equilibrio y el análisis respecto a los resultados esperados. Lo primero que vamos a hacer es calcular el precio de venta sobre una utilidad del 40% del total de los costos y gastos. Para ello, lo primero que hacemos es crear una tabla con la información de los costos y de los gastos para 1.000 ejemplares y para uno solo. Bajo esa tabla registramos la utilidad esperada, que es del 40%, y luego calculamos el precio de venta por unidad de la siguiente forma. El total de costos y gastos por unidad lo dividimos entre el resultado de ese mismo valor por el porcentaje de utilidad esperada, dándonos un precio de venta por unidad de 3.360. Con esta información preparamos a la derecha de la primera tabla un recuadro con el respectivo estado de resultado por los 1.000 ejemplares. Así, los ingresos operacionales equivalen al precio de venta por 1.000 ejemplares. Estos nos dan un margen de contribución de 1.460.000. A este valor restamos los gastos fijos de 500.000, lo que nos da una utilidad operacional de 960.000. Al dividir la utilidad operacional entre la suma del total de costos y gastos, encontramos que corresponde al 40% de utilidad esperada sobre el total de los gastos y costos. Más hacia la derecha de los estados financieros encontramos el margen de contribución unitario, que equivale a la diferencia entre el precio de venta y los costos variables por unidad, es decir, 3.360 menos 1.900, lo que nos da como resultado 1.460. Punto de equilibrio, que es el número de unidades que al venderse por el precio de venta determinado no generan utilidad, equivale a dividir el total de los gastos fijos de los 1.000 ejemplares entre el margen de contribución unitario, es decir, 500.000 de gastos fijos dividido entre 1.460, y nos da como resultado
342 ejemplares. Para poder validar que efectivamente los ingresos por la venta de los 342 ejemplares generarían utilidad cero respecto a los costos y gastos, encontramos un poco más a la derecha el estado de resultados en el que registramos como ingresos al valor, el valor que se obtiene al vender los 342 ejemplares por el precio de venta determinado, lo que nos da como resultado 1.150.685. A ese valor le restamos los costos de producción que equivalen al total de los costos por unidad multiplicado por los 342 ejemplares, es decir, 650.685, lo que nos da como resultado un margen de contribución total de 500.000. A ese valor le restamos los gastos fijos totales 500.000, lo que nos da como utilidad el 0, es decir, 342 unidades es el número de unidades que mínimo se deben vender para no incurrir en pérdidas y para comenzar a generar las utilidades esperadas. Con base en los cálculos realizados hasta aquí, más a la derecha encontramos una tabla en la que se muestra el comportamiento de los ingresos, costos, gastos y utilidad para una serie de volúmenes de ejemplares vendidos. Los colocamos de 100 en 100 en forma descendente y de menor a mayor partiendo de 0 hasta 1000 y relacionando caprichosamente el número de unidades equivalentes al punto de equilibrio. Encontramos, por ejemplo, que las utilidades son negativas al vender menos de 342 unidades y que por lo contrario las utilidades se incrementan cuando se venden más de dichas unidades. Lo que una vez más nos confirma que ese es el punto de referencia para que la editorial adopte todas las medidas necesarias para no bajar el nivel de ventas en ningún periodo. Con el fin de encontrar gráficamente el punto de equilibrio, construimos una gráfica tomando como datos de referencia la tendencia a nivel de ventas de los ingresos totales y de los costos totales, así como los volúmenes de actividad o de venta. Como podemos observar, el punto de intersección entre la línea de ingresos totales y la línea de costos totales se aproxima a las 400 unidades y a 1 millón de ingresos, es decir, allí se encuentre el punto de equilibrio de las 342 unidades equivalentes a unos ingresos de 1.150.685. Ahora vamos a calcular la utilidad del 30% sobre el precio de venta. Al igual que para el cálculo del precio de venta anterior, como primera medida vamos a crear una tabla con la información de los costos y de los gastos para 1000 unidades y para uno solo. Bajo esa tabla registramos la utilidad esperada, que es del 30%, y luego calculamos el precio de venta por unidad de la siguiente forma. El total de costos y gastos por unidad lo dividimos entre el resultado de 1 menos el porcentaje de utilidad esperada. De esta manera encontramos que el precio de venta es de 3.429. Con esta información preparamos a la derecha de la primera tabla un recuadro con el respectivo estado de resultados para los 1000 ejemplares. Así, los ingresos operacionales equivalen al precio de venta por los 1000 ejemplares. Esto nos da un margen de contribución de 1.528.571. Dividir la utilidad operacional entre los ingresos operacionales, encontramos que corresponde al 30% de utilidad esperada sobre el total de los ingresos determinados por el precio de venta calculado. Más hacia la derecha de los estados financieros, encontramos el margen de contribución unitario y el punto de equilibrio calculados de la siguiente forma. Margen de contribución unitario equivale a la diferencia entre el precio de venta y los costos variables por unidad, es decir, 3.429 menos 1.900, lo que nos da como resultado 1.529. El punto de equilibrio, que es el número de unidades que al venderse por el precio de venta determinado no genera utilidad, equivale a dividir el total de los gastos fijos de los 1000 ejemplares entre el margen de contribución unitario, es decir, 500.000 de gastos fijos dividido entre 1.529 y nos da como resultado 327 ejemplares.
Para poder validar que efectivamente los ingresos por la venta de los 327 ejemplares generarían utilidad cero respecto a los costos y gastos, encontramos un poco más hacia la derecha el estado de resultados en el que registramos como ingresos el valor que se obtiene al vender los 327 ejemplares por el precio de venta determinado, lo que nos da como resultado 1.121.495. A ese valor le restamos los costos de producción que equivalen al total de los costos por unidad multiplicado por los 342 ejemplares, es decir, 621.495, lo que nos da como resultado un margen de contribución total de 500.000. A este valor le restamos los gastos fijos totales, lo que nos da como utilidad cero. De esta forma determinamos que los ingresos obtenidos por la venta de los 327 ejemplares, calculados como punto de equilibrio, equivalen exactamente a la suma de los costos y gastos fijos totales, por lo que la utilidad es cero. Es decir, 327 unidades es el número de unidades que mínimo se deben vender para no incurrir en pérdidas y para comenzar a generar las utilidades esperadas. Con base en los cálculos realizados hasta aquí, más hacia la derecha encontramos una tabla en la que se muestra el comportamiento de los ingresos, costos, gastos y utilidad para una serie de volúmenes de ejemplares vendidos. También los colocamos de 100 en 100 en forma descendente y de menor a mayor, partiendo de 0 hasta 1000 y relacionando caprichosamente el número de unidades equivalentes al punto de equilibrio. Encontramos, por ejemplo, que las utilidades son negativas al vender menos de 327 unidades y que por el contrario las utilidades se incrementan cuando se vende más de dichas unidades. Lo que una vez más nos confirma que ese es el punto de referencia para que la editorial adopte todas las medidas necesarias para no bajar el nivel de ventas en ningún periodo. Con el fin de encontrar gráficamente el punto de equilibrio, construimos una gráfica tomando como datos de referencia la tendencia a nivel de ventas de los ingresos totales y de los costos totales, así como los volúmenes de actividad o de venta. Como podemos observar, el punto de intersección entre la línea de ingresos totales y la línea de costos totales se aproxima a las 400 unidades y a 1.000.000 de ingresos. Es decir, allí se encuentra el punto de equilibrio de las 327 unidades equivalentes a unos ingresos de 1.121.495. Por último, hicimos un comparativo entre el precio de venta, el margen de contribución unitario, el punto de equilibrio, los ingresos, los costos y gastos de los dos enfoques propuestos. Después de analizar los datos, concluimos lo siguiente. En espera de una utilidad de 30% sobre el precio de venta, el margen de contribución unitario es mayor que el que se obtiene al esperar una utilidad del 40% sobre el total de los costos, es decir, se cubren de manera más eficaz los costos y gastos fijos, lo que repercute en el incremento de la utilidad. En cuanto al punto de equilibrio, a un precio de venta mayor, el número de unidades a vender para que la utilidad sea cero y de allí se comiencen a generar utilidades es menor cuando se espera una utilidad del 30% sobre el precio de venta. Esto da una margen de tranquilidad respecto a un número mayor de unidades que se tienen que vender como mínimo, esperando una utilidad del 40% sobre el total de los costos y gastos, que aún así no logra cubrir de manera eficiente los costos y gastos fijos. Aunque se podría pensar que a un menor precio se puede vender una mayor cantidad de unidades, esto no garantiza que se cubran los costos y gastos fijos, que se genere una utilidad mayor. Se pone a generar sobrecostos y esfuerzos adicionales para intentar asegurar la venta de un mínimo de 342 ejemplares frente a 327 ejemplares, esperando una utilidad mayor. Aun cuando la utilidad es mayor, esperando una utilidad de 30% sobre el precio de venta, es importante tener en cuenta que la mejor forma de determinar el precio de venta es basándose en el consolidado de los costos y gastos totales. Lo anterior teniendo en cuenta que empresas que desarrollen la misma actividad procuran determinar un precio competitivo frente a costos similares y no solo comparando un precio de venta con otros, sin tener en cuenta los costos y gastos en que se incurren. Por esa razón, al proyectar una mayor utilidad sobre el precio de venta,
Si el precio es demasiado alto frente a otro que logra cubrir perfectamente los costos y gastos de quien lo establece, es posible que la dinámica de ventas disminuya en el mercado y tenga que ajustar el precio de venta proyectado. Por eso es importante establecer el precio de venta a partir de los costos y gastos totales, ya que la evaluación que se haga de ellos se puede decidir el hacer inversiones que a futuro lo disminuirán, generarán valor a la mercancía y se lograrán vender a un mayor precio. En caso de distribuimiento limitada, se pide elaborar el presupuesto de ventas por el mes y por el trimestre. Para obtener el presupuesto de ventas, basta multiplicar los precios de venta proyectados por el número de unidades a vender de cada producto. Hay que tener en cuenta que la empresa vende sus productos de contado y obtiene utilidad sobre el precio de adquisición del 30% para el cemento gris y el 40% para el blanco. El ejercicio no especifica el precio de venta, pero sí especifica los costos de adquisición y utilidad sobre el precio de adquisición. Para calcular el precio de venta se hace a partir de la siguiente fórmula. Precio de venta es igual a costo de adquisición más costo de adquisición por la utilidad. Y a partir de esto obtenemos el precio de venta de cada producto. Ya teniendo este dato, podemos proceder al presupuesto de ventas y dar solución al punto A. La siguiente tabla muestra el pronóstico de ventas de cada producto en 4 meses. Y como ya se había dicho anteriormente, se multiplica cada unidad por el precio de venta, como lo podemos ver a continuación. Las ventas totales por mes se ven representadas por el color amarillo, mientras que para el presupuesto trimestral se hizo por producto en los primeros meses, enero, febrero y marzo. En el punto B nos piden hallar el presupuesto de inventario final e inicial en unidades y en pesos. Se debe recordar que la política de la empresa mantiene un inventario igual al 40% para el cemento gris y 20% de cemento blanco de las unidades a vender del mes siguiente. Por ejemplo, si inicialmente se tienen 2.000 unidades de cemento en el mes de enero, de esta forma el inventario inicial corresponde a 800, puesto que es el 40% de las unidades iniciales. De la misma forma sucede con el cemento blanco, si se tenían 400 con un inventario de 80, con un 20% de las unidades iniciales. Recordando que cada inventario inicial será el inicial para el siguiente mes, como se ve en la siguiente tabla. Para hallar el presupuesto de inventario en pesos se debe multiplicar por el costo de adquisición respectivo al producto. De forma que en el total del trimestre se tienen los costos del inventario inicial en enero y la misma forma en el total del trimestre el inventario final en el mes de marzo, como lo podemos ver en la tabla. Asimismo, se hizo ponderado de cada mes incluyendo ambos productos. Para el punto C nos piden hallar el presupuesto de compras por mes y por trimestre en unidades y pesos. Para hallar las compras se hace uso de la siguiente fórmula. Compras es igual a unidades a vender más inventario final menos inventario inicial. Por ejemplo, para el mes de enero el producto de cemento gris tiene 2.000 unidades a vender según las tablas del punto B. El inventario inicial es de 800 y el final de 720 unidades. Entonces las compras son igual a 2.000 más 720 menos 800. Y a su vez las compras son igual a 1.920. Para el mes de enero, el producto de cemento blanco tiene 400 unidades a vender. Según las tablas de presupuesto inicial de unidades, se sabe que el inventario inicial es de 80 y el final es de 100. Entonces, las compras es igual a 400 más 100 menos 80, que sería igual a 420. De esta manera se completa la tabla, como se puede ver a continuación, de compras de unidades.
Y para hallar el presupuesto de compras en pesos se debe multiplicar por el costo de adquisición del producto respectivo. De manera que se completa esta tabla. De la misma manera se expresa el total mensual de ambos productos y trimestral por producto.